Ya perdí la cuenta hace como después. Se viene un tema requiero, tengo que ver estas cosas, tengo 1 hora y media para verlas, y que les voy a pedir toda concentración y mi advertencia, no advertencia, pero que no son difíciles como para. ¿Ya? Así que ya vamos a hacer como las cosas básicas de integral de Riemann y en verdad te empecé, porque integral de Riemann ya lo vimos, pero que ahora lo vamos a ver como en otro enfoque, por así decir, que es como el enfoque que suelen preguntar. En verdad es distinto, pero ya les voy contando. Y vamos a hacer un ejercicio del TFC. Intenté como capturar la mayoría de ejercicios, pero cuando venía cambiando para acá me di cuenta que hay uno que no excluí, que es como TFC con TDM. Así que quizás les recomiendo que eso también lo estudien, porque bueno, es un ejercicio que se me fue por el. Expectativas, ojalá vemos todo. Si no, habremos hecho gran parte de lo que tienen que estudiar. Así que eso, y también les recomiendo que igual descarguen como el PDF que les subí, porque hay una pregunta que van a cachar que no es la que hicieron, que eso, más como comencemos. Pero En sentido. Entonces, vamos a pasar la pregunta que es el integral de Riemann. Ya vamos a ver la semana distinta. La semana pasada, y lo otro, mi otro advertencia, es que voy a ir con un ritmo un poquito más rápido que otros auxiliares, ya, porque me interesa 2 tercios de los que tengo en esa expresión. Y vamos a ir como un poco veloz con algunas ideas, y si tienen alguna duda con algo, díganmelo, vamos a consultar que, no sé, que necesitan que lo explique un poco más lento, me dicen, ya, pero vamos a ir como midiendo, ¿ok? Ya, y lo otro que les pido también, un poco más de silencio, un poquito más de silencio, pero todas las cosas que faltan dentro. Ahora en el uno, el flor integral de Riemann. Se fijan, este ejercicio es lo que ya hemos visto. En este caso no queremos estudiar las zonas superiores, no queremos como calcular algo de eso, sino que simplemente queremos demostrar que estas integrales son integrales en el sentido de Riemann. ¿Qué significa ser integrales en el sentido de Riemann? Significa que puedo ser Riemann integral. Es simplemente eso. ¿Cómo puedo hablar? Entonces, si yo soy Riemann integral, puedo integrar va a estar definida en el sentido de Riemann. ¿Qué necesito para ser Riemann integral? Para escribimos como unas condiciones. Puedo ser continua, puedo ser derivable y continua, o puedo ser monótono y entonces soy Riemann integral. ¿Cierto? Son como esas las condiciones que necesitamos. Entonces, ahora vamos a jugar con eso. Entonces, la pregunta dice. Por demostrar que funciones son integrables en el sentido mismo. Entonces, nuestra idea va a ser justificar que son Riemann integrables. Esto lo podríamos ver con que son continuas, derivables, que hacen lo mismo.
o podemos verlo con monotonía. Y aquí nos dice primero que encuentre la función, después encuentre la partición, una partición, cualquiera que ustedes quieran, y después calcule el límite, el tema de ese límite. Ahí vamos a ver. Entonces, esto es lo que uno normalmente hace para calcular una integral en el sentido de lineal, que yo sé toda la pizarra. Entonces, la A nos define esta función 0,1 de 1 más x al cuadrado x de x. Entonces, el ejercicio está muy guiado. Ustedes tienen que encontrar una función, tienen que definir una partición donde la van a integrar y tienen que calcular el límite. ¿De qué cosa? ¿Se les ocurre de qué cosa? Si yo quiero calcular esto, pero en el sentido de Riemann. De la sumatoria, súper bien. De la sumatoria porque nosotros sabemos que la integral de Riemann, voy a anotarlo en la pizarra joven, el límite cuando la partición se va a cero de la suma de Riemann, está indexada de 1 hasta n, de la función evaluada en mis muestras, ¿cierto? Por el largo del intervalo, este era el ancho, este era el largo, y esto es lo que se conoce como suma de Riemann. Si esto es cero, o sea, si la partición tiende a cero, o sea, muy chica, estoy como integrando súper, súper finito, y esto entonces se llama integral de A hasta B, si es que B es una partición de A. ¿De quién? De la integral y esa nota así, x de x, y en verdad esa es una variable de Cuba, podría ser y de y la letra que ustedes quieran. Entonces, esto significa calcular una integral en el sentido de Riemann. Ya. Entonces, nosotros tenemos expresiones de este estilo, lo que tenemos que hacer es lo que dice, encontrar la función, encontrar una partición, definimos la suma, calculamos el límite. Y en verdad el límite no hay que calcularlo. Lo que hay que hacer es notar que cuando la partición es a cero, que es lo que va a ocurrir porque ustedes toman una partición que es así, se puede escribir de esta forma. ¿Ok? Yo no sabía cómo bajarla. Ya, entonces, ¿qué función queremos ver que prima integral? Nosotros queremos vivir esto de la forma límite cuando una partición, la que vamos a elegir, tiende a cero, de una función, en un intervalo. Ya. Tenemos que identificar la función, la partición, porque nos define el intervalo, calcular ese límite, calcular lo que esto es lo que nos gustaría. Ya. ¿Qué función es? ¿Qué función quisiéramos integrar? A ver. ¿Sí? Eso. Entonces nuestra función, pucha, está quedando todo apretado ya, pero voy a explicar las ideas. La función es integrando siempre. ¿Ya? Yo voy a poner f. Es una f que va a ir de donde yo la puedo seguir donde yo quiera, pero mínimo tiene que ir acá. Entonces, a mí me gusta escribirla como que va de 0 hasta 1, es decir, 0 hasta 1 en general sería como el lugar donde quiero integrarla, hasta r. Que tomo x y lo asigna a esto. ¿Ya? Esa es la función. Ya, maravilloso. Ahora partición. ¿Qué partición van a tomar? ¿Cierto? El segundo paso era la partición. ¿Qué partición van a tomar para particionar este intervalo? ¿Se acuerdan que la integral también es que tomar una muestra, sacar unos rectángulos? ¿Ya en qué punto vamos a hacer rectángulos? Y sobre N. Podría ser, ¿cierto? Entonces la idea es que aquí ustedes elijan una partición la que ustedes quieran. Ustedes pueden tomar una partición geométrica, la que sea, pero pueden tomar, que es la como por default,
que se llama X espaciada. Entonces uno elige, da lo mismo, si al final es una partición cuyo largo intervalo tiende a cero en el infinito. Entonces, cuando tengo muchos intervalos, entonces X espaciada, ¿cómo se calcula eso? La partición X espaciada es X espaciada si es que el largo de mis intervalos es constante y no depende de donde yo estoy parada. Todo significa que es de esta forma. Si yo quiero particionar X espaciadamente este intervalo, tengo que usar unos XY, es decir, los puntitos que voy a ir tomando de la forma A más un promedio de cuántos puntos quiero por el largo del intervalo. Entonces aquí, como nosotros queremos que el intervalo sea 0, 1, entonces el XY qué forma tiene, la escribí con su compañero. Entonces, esto queremos que sea así, que ven acá, con B el largo superior y A el límite inferior. Entonces, si uno reemplaza A0 más IN, 1 menos 0 es 1. Entonces, XY va a ser 1 dividido en N. Y si ustedes calculan el largo de este intervalo, el XY va a ser ¿cuánto? Esto es una Y. ¿Cuánto es el XY? Por definición, si nos acuerdan, es el actual menos el anterior, y el anterior es X evaluado en el anterior, porque es Y menos 1, porque son discretos, entonces saltan de 1 en 1. Entonces acá el largo es 1 dividido en N, ustedes lo calculan. Si alguna vez ocupan la X parcial y por algún motivo el delta X no les da 1 dividido en N, se equivocaron, tienen que calcularlo de nuevo. Esta partición siempre da un largo de intervalo 1 dividido en N. Ya. Entonces tenemos las dos primeras cosas que nos dieron y estamos casi listos. Nos falta hacer lo fundamental, que es justificar por qué podemos hacer esto. Entonces, eso es como el paso cero, que no salía acá, pero primero es justificar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esta función podría ser Riemann integral o por qué yo podría calcular su integral en el sentido de Riemann? Porque es continua, simplemente. F es continua. F la que definimos. Y aquí, si ustedes fíjense muy fácil, voy a hablar de esto como va a ser definir, ¿cierto? El 0, 1, porque esta cosa no tiene 0, o sea, el denominador. Entonces, es continua, 0, 1, entonces F es Riemann integrable en 0, 1. ¿Ya? Y ahí tenemos todos los elementos para calcular esto. Y eh, por lo tanto, la suma de Riemann, ¿cuál va a ser? Va a ser la suma desde 1 hasta n, ¿de quién? De la función evaluada en los puntos que estoy tomando por el ancho del intervalo, ¿cierto? Entonces, por definición sabemos que esto va a ser esa suma. ¿Ya? Entonces, nosotros en realidad queremos ver esto. ¿Ya? Voy a anotarlo así. Cuando m tiende a 0, porque tienen que considerar que la condición de que la partición tienda a 0 es lo mismo como la partición de la n, es lo mismo que cuando n es muy grande. Si n tiende a infinito. Si n tiende a infinito, la partición tiende a 0. Entonces, esto es lo que nosotros quisiéramos calcular. Ya. Entonces, esto tiene esta ruta. ¿Ya? Estoy como repitiéndolo de arriba, lo sé. Pero quiero hacer como un disclaimer. Que esto, si reemplazamos el valor de f, de esta forma. Sería 1 más el x que estamos hablando, que era y dividido en n, al cuadrado, porque eso es lo que dice la función, y arriba es y dividido en n, elevado a 1, porque eso es lo que dice la función, y estoy hablando en el xy, y el xy tiene esta forma, ¿ya? Y el ancho es 1 dividido en n. Entonces, este es el límite que estamos calculando, y lo que yo quiero decirles es que lo que yo quiero decirles es que en la prueba
es muy probable que no les pidan como, o sea, en verdad no sé, porque la profe, mira, voy a decir una cosa. Cuando yo el curso, mis preguntas eran como, o no sé si ustedes ya han hecho, pero mis preguntas eran como, calcula este límite. Ya no era nada de lo que hemos hecho, era como calcula este límite. Y uno así como, ¿y cómo calculo este límite? Pues si está súper raro. En verdad probablemente lo podrían presentar como de esta forma, tipo una suma, y es un poco más desarrollado. Por ejemplo, hacer esta suma, que es una fracción, ¿cierto? Entonces, aquí hay una fracción por regla de la orejita, que es como que se multiplican y que hay un n, entonces podría quedar como n cuadrado más i cuadrado. Acá queda un n cuadrado en la fracción, no sé si me siguen. Ese n cuadrado quedaría con el de arriba. Abajo queda este n, arriba este, y multiplicado por este n, algo así. Ya, probablemente que podría mostrarle una expresión de este tipo, les podrían decir calcula este límite, hacer a mi y uno dice, ¿cómo calculo este límite? Entonces, ustedes se tienen que acordar que, si se los presentan de esa forma, lo que tienen que hacer con límites con sumatoria en este caso, probablemente no es calcular la sumatoria en límites. Tienen que lograr expresarlo como esta cosa. Entonces, yo aquí estoy haciendo el ejercicio al revés, si se fijan. Yo estoy teniendo una integral que quiero calcular, que no la anoté, pero era integral de, sí la anoté, que era esa. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Construyendo la partición, construyendo la función. Entonces, ¿cómo se lo van a presentar? No sé. Pero ya sabéis que si quieren, sale un límite así, tienen que hacer todo lo posible para lograr encontrar los factores que nosotros fijamos. Nosotros encontramos el factor esto, que ustedes tienen que identificar como el ancho de una partición que es espaciada, por ejemplo, y tienen que encontrar una función. Entonces, ustedes tienen que abstraer varias cosas. Cuando logren llegar a una cosa donde aparezca constantemente términos de la forma y dividido en m, esos son, tienen que identificar, son los puntos x y que yo tomo de mi partición x espacial. Si salen de esta forma, entonces significa que estoy teniendo una f que tiene una forma 1 más cosa. ¿Te cachas? Es como que lo hicimos al revés. No sé cómo se lo van a preguntar. La profe me dijo, mira, necesito que hagas un ejercicio donde lo calculen de cero. Así que, sí, caché. Pero no quería. Ya. Que no está apagada, se da vuelta. Por algún motivo. Ya. Ya, bueno. Entonces, si se fijan, el ejercicio está como listo porque nosotros logramos identificar, hicimos lo que nos pedían en este estos pasos. Entonces, ustedes una vez que identifican eso, ¿saben por definición cuánto vale el límite de esta suma? ¿Vale? ¿Qué cosa? El límite de esta suma. Vale la integral, ¿cierto? Entonces, este era como un paréntesis para mostrarles como de qué otra forma les podría aparecer. Y entonces, como la partición P tiende a 0, si n tiende a infinito, entonces el límite de la suma es por definición de integral de Riemann, de integral de Riemann, esta cosa. La integral de los, tienen que leerla así de forma genérica, como la integral de donde yo definí mi partición, que era de 0 a 1, de quién, de la función, que está definida, pero no tenemos genérica, evaluaban una variable muy vaya, que es la variable de la integración. Y esto es justamente lo que nos tenían que calcular. Y ahora usted tiene una herramienta que se llama TFC, que ustedes pueden calcular esta integral. Pero que hemos grabado. Ustedes ya están muy practicados de cómo se resuelven estas integrales. ¿Cuánto vale esto? ¿Qué función si yo derivo me da eso? ¿De quién? De 1 más x cuadrado. Usted siempre que tenga las expresiones fraccionarias tienen que pensar si la de arriba es derivada de la de abajo. Entonces, esto es la primitiva de eso, salvo un factor, ¿cierto? Que si yo derivo esto, me queda 2x, pero aquí hay un x, entonces compenso multiplicarlo por un medio. ¿Ya? Y esta es la primitiva, ¿cierto? Entonces uno estaba acostumbrado a decir, ya, una constante y ya. Pero ahora tenemos límites definidos, entonces, ¿qué hace uno? Calcula la primitiva y tiene que, por PFC,
con esta función continua, ya lo calculamos, si arriba es integrable, cumple el TFC. El teorema fundamental del cálculo me dice que tengo que la primitiva evaluarla en el límite de arriba y restarle lo que vale en el límite de abajo. Entonces, x evaluado en 1, x evaluado en 0, x es con la resta por TFC, entonces sería el de arriba, esto vale, esto evaluado en 1 es 2, ¿cierto? El logaritmo natural de 1 más 1 al cuadrado menos el logaritmo natural de esto evaluado en 0. 1 más 0, 1, y el logaritmo de 1 es 0. Ya, así que la integral valida. Ya, entonces, si se fijan, aquí hice como dos exposiciones. O sea, les presenté, si les piden calcular una integral en el sentido Riemann, ¿qué tienen que hacer? Tres cosas. Función, partición Bien. y eso. Y el límite. ¿Sí? ¿Atrás? Explicitar porcentaje con Sí, tenéis que ponerlo. Multipliquen el déficit, ese es el control que les va a valer. ¿Sí? Cuando ya definen la suma de arriba, tú vas X del límite. O sea, por ejemplo, vamos a X sub Y, correcto, cuando calculamos la suma inferior o la superior, ahí empieza a hacer X. Pero aquí ocupamos la convención del X sub Y. Sí, por convención se ocupa el x sub y desde acá, desde 1. Si ocupáis x sub y menos 1, tenéis que evaluar en 2, me parece. Porque hay un. Te cambié de. Pero ocupa esta. Es más fácil. Para entonces, para la suma inferior de X, Sí, ahí es otra definición. Esta es la suma de. Son otras definiciones. Eh, ¿Ya? Si te piden mostrar que es integrable en el sentido de Riemann, tú tienes que exhibir la función, tienes que exhibir una partición y exhibir cuánto vale en el límite, justificando, eh, justificando esto, que la partición tiende a 0 cuando n es infinito, y con esto me refiero a que el largo del intervalo. Entonces, en verdad, el ejercicio termina acá, como que esto fue un extra, ¿ya? Esto fue como un extra de calcular este resultado. Si te piden que es demostrar que es integral en el sentido Riemann, tenés que hacer esas tres cosas. ¿Cachai? Y otra forma de preguntar eso es cuando les pidan, oye, calcula un límite y sale un límite de la sumatoria, ustedes tienen que cachar como, ah, ya en verdad ese límite no tengo que calcularlo, tengo que lograr manipularlo para que me quede en la forma de una suma de Riemann donde tengo que identificar la suma, la función, que la función van a identificar cuando encuentre constantemente algo de la forma xy, donde xy probablemente puede ser algo del x espacial, donde encuentren un 1 dividido en, si no les aparece, lo hacen aparecer. ¿Ya? Multiplica por 1 10 n, multiplica por 2. Y eso. Y si les piden y lo calculan, ocupan TFC. Porque ya saben integrar y TFC evaluar y lo. Hagamos otra. Que voy a hacer la C porque es distinta porque el límite no es ni 1 ni. O sea, no es 0 ni 1. Es 1 y 2. Va. ¿Estoy borrado? Ya, esta deberíamos hacerla más o menos rápido. Entonces, si queremos demostrar que esto es integrable en el sentido de Riemann, ¿qué tenemos que hacer primero? Simplificar. Esta función es integrable en el sentido de Riemann. ¿Por qué? Porque f igual. Primero voy a identificar la función o función que continúa lo mismo. Primero voy a identificar la función. Es una f que voy a definirla de 1 a 2. Y la está f tomo un x y la asocia.
Eso. F es continua. Entonces, F es Riemann integral. Ya, ahora necesitamos otras cosas. Necesitamos la partición. ¿Qué partición vamos a tomar? La X paseada, ¿no? Normal. Vamos a usar X paseada. Ya, ojo. Si ustedes quieren demostrar que algo es integral en sentido Riemann, ustedes eligen la partición. Si les piden calcular un límite, ustedes tienen que, de algún modo, identificar algún largo de intervalo. Lo que significa que ustedes tienen que conocer las distintas particiones. En este caso, nosotros elegimos la X espacial. Y entonces, el X va a tener de la forma, el X va a ser de la forma esto. Y espaciada es 1, 2. Entonces, si yo quiero etiquetar este intervalo de esta forma, significa que A vale 1, B vale 2. A vale 1, y el largo del intervalo es 1. Ya. ¿Cuánto vale el largo de los intervalos de esta partición? Vale 1 partido en N por definición. En el control les recomiendo que, no sé, yo de loca siempre lo calculaba, pero en verdad bastaría con eso. Ya. Tenemos la partición y ahora hay que calcular el límite. Entonces, porque el argumento es, acuérdense, como la partición, el largo del intervalo de la partición es infinito, tiende a 0, la suma de Riemann tiende a la integral. Entonces, límite de n partido infinito de excedente es igual a la integral de ¿dónde? Donde yo definí mi partición, que era 1 a 2, de logaritmo de la función evaluada en una variable mu. ¿Vale eso? ¿Por qué razón? Porque el largo del intervalo de E tiende a 0 y N tiende a infinito. ¿Ya? Y en verdad ahí termina el ejercicio, pero veamos cómo se los podrían presentar de otra forma. Si esto es otra forma de hacer este mismo ejercicio. Si ustedes les pidieran calcular este límite de una suma de 1 hasta n de logaritmo de 1 más xn 1 dividido en n, entonces, ¿qué tienen que hacer? Insisto, no calcular el límite, tienen que identificarla como calcular. Esto muy probablemente no se los pasen así de gratis, ¿ya? Probablemente el argumento de la suma podría jugar con las propiedades de logaritmo. Por ejemplo, si yo meto como estas fracciones las sumo, me quedaría de esta forma, y el logaritmo, ¿cierto? Cuando esta fracción se resta, entonces podría ser algo de este estilo. Podría ser que les pidan calcular el límite de la suma de esta cosa. Ahí ustedes tienen que ver y se van a... Pero en verdad son ejercicios muy cortos, pero hacer de esta forma creo que les va a dar como otra perspectiva de cómo se desarrollan, porque en verdad cuando te lo presentan así, es muy extraño. Y se trata mucho de ni quitar ni pone, mucho de arreglar cosas, mucho hacer aparecer esto, ¿ya? Así que espero que les haya servido con esta otra perspectiva. Las otras se las dejo, pero es lo mismo, literal. Elijan siempre X parcial. Y si les piden calcular el límite, ustedes van a tener que identificar algún largo de algún intervalo de alguna partición. Y ahora vamos con la otra. Se cachó que eran como dos formas de hacer el mismo ejercicio, ¿cierto? Ya. Dos, que también es lo que integral de Riemann. En este caso, lo que nos dicen en la red 2 es demostrar una propiedad sobre la suma superior e inferior de la integral de Riemann y luego una propiedad sobre integral. Entonces, vamos a poco. En la P2 nos presentan una función
definían un cerrado y acotado a otro cerrado y acotado. Es continua. Biyectiva y estrictamente creciente. Ya. La parte A es ¿por qué es f-1 f-1 es de la subsidiada? O sea, ¿por qué f-1 es continua, biyectiva y estrictamente creciente? Es una explicación muy corta, pero que ustedes tienen que conocer. ¿Por qué f-1 es biyectiva? Porque f lo es. Esa es literal. Si una función es biyectiva, tiene inversa, y por lo tanto la inversa tiene que ser biyectiva. Ya. ¿Por qué f es continua? Es continua, ¿y por qué sería estrictamente creciente? No sé, creo que se ve en Taylor, o sea, ahora mucho más al principio. Simplemente porque es una propiedad, son propiedades que se dice que son como invariantes por función. Mi función es continua y creciente estrictamente, mi inversa también. Simplemente eso, es una propiedad que se tiene que ustedes deberían manejar. Que esto lo es. Tapitas feliz. Ya, entonces la P2A está lista. Y ahora la P2B. Ya, y nos dan una partición, o sea, sí, una partición del dominio. Voy a anotarlo así. P es una partición de A, que se escribe en los puntitos donde particiono son esos, y Q es una partición de las imágenes. Que no sé si se habían puesto a pensar eso, de que cuando tienen una partición y van evaluando la función ahí, las imágenes también generan una partición en el dominio, o sea, en el recorrido. Lo cual es muy barato. Ya. Y esta es una partición de CD, que es el codominio de la función, y se llaman los puntos. Ahora, ustedes para sus adentros podrían preguntarse, ¿por qué esto está bien definido? ¿Por qué Q está bien definida? ¿Se acuerdan que en una partición los puntos tienen que ser estrictamente mayores que otros? Bueno, lo tenemos porque F es estrictamente creciente. Ya no, las cosas no son a las... Eso no es algo que ustedes tendrían que notar, pero como que siempre hacer ese tipo de reflexiones les ayuda a sentar las cosas que saben. Ya, y lo que hay que demostrar es que la suma superior a la suma inferior es también esa minúscula, porque si la escribo igual que la mayúscula me confundo con eso y con un sí. Ya, tenemos que demostrar esto. Ya. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Vamos a... ¿Se me ocurre? ¿Cómo demostrar bien eso? ¿Cómo demostrarían esas? Es una sumatoria. Entonces, la suma superior e inferior son sumatorias, nosotros tenemos que calcular esas sumatorias y tenemos que llegar a eso, del mismo modo. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a recordar, la definición de suma superior y suma inferior. ¿Ya? Entonces, suma superior de una función asociada a una partición, ¿se acuerdan cómo era? F más. F más, ya, sí, sí. Pero así en palabras, acuérdense que... Ahora es la escalonada que va como justo como el punto mayor de cada intervalo. Tenemos que ir sacando los rectángulos más altos. Yo se los dibujé, se los dibujé en dibujitos. Si tengo una función, ¿cierto? Esta es mi partición, esos son mis muestreos del dominio, y tengo una función así, hay dos formas de definir el dominio, o sea, los intervalos. Por abajo, tomando ese valor, o en un intervalo, estoy mirando esto, o por arriba. Si tomo este de abajo, me estoy quedando con la suma inferior, porque estoy sumando la de abajo. O si tomo el de arriba, superior. Eso nomás. Y eso va a depender si es superior o inferior, si la función es creciente o decreciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Este dibujo nos va a servir. Porque yo nunca me acuerdo, sí, siempre hago esto.
Entonces, si usted tiene una función que primero va a ser creciente y después decreciente, voy a hacer dos intervalos, ¿no? Entonces, primero miremos este de forma genérica y le ponemos el nombre xi menos 1 y acá el xi, porque acuérdense que todas las teorías las estamos haciendo siempre indexando el xi. Entonces, cásense con esa. Y acá el anterior. ¿Qué sucede? Que si mi función está creciendo, entonces la suma inferior la tomo aquí al final en xi. Entonces, si este creciente, entonces tomo el supremo asociado a ese intervalo, es que hay más notación, pero no lo quiero escribir con eso. El supremo asociado a ese intervalo va a estar en xi menos 1. Va, perdón, ese era el ya, y el supremo está asociado al otro punto, que es el más alto. Ya, eso. Y eso en verdad no nos interesa en este caso porque la función es creciente. Ya. La suma superior es la suma de 1 hasta n de quién? De algo que se llama m, que es el supremo, es el valor más alto que está acá, por el largo del intervalo. Entonces, el largo del intervalo, acuérdense que es, como en física, final menos inicial. Final menos inicial. Entonces, si ustedes anotan así, tienen que estudiarlo, no se vayan a confundir en el índice. Ya, queda así. Entonces, eso, y la suma inferior es lo mismo, pero con algo que se llama el valor más chico posible que toma en ese intervalo, que se escribe con m chica. ¿Ya? Y lo voy a escribir al tiro ya. M de este es el supremo de los valores que toma x, o sea, f de x, cuando estoy en un intervalo. El supremo, el valor mayor que toma f cuando estoy en este intervalo. En este intervalo. Y el m de f es el menor valor, el máximo, que toma f de x, la imagen, cuando estoy en el mismo intervalo. Entonces no se atrapen con la notación, solo acuérdense que es como en un intervalo, la función valor más chico. Y hacen el dibujo y les va a salir. Ya. Ya. Entonces hagamos eso. Vamos a calcular las dos sumas. Ya. Suma esto. ¿Qué es una D? Ah, ¿por qué no? Ups. Perdón. Ya, ahora sí. Eso. Entonces esto va a valer la suma, por definición, de 1 hasta m de el mayor valor que puede tomar este. Ok. ¿Y qué valor mayor es el que puede tomar? El i, ¿cierto? Porque lo dibujamos arriba. ¿Ya? Porque m de f es el supremo de los valores de f cuando estoy en un intervalo. ¿Ya? Y nunca, por favor, nunca. Recuerden que esto es el intervalo cerrado, que fue algo que nos pasó en la clase pasada. El supremo y el ínfimo se toman en el intervalo cerrado. Aquí está. Ya, entonces, como ya lo habíamos hablado acá, ¿vale? F en X, sí, ya está. ¿Ya? Y ahora el S chico. ¿Pero de quién? ¿De quién? De F menos 1. ¿En qué partición en Q? Sacarla como una cosa extra. Eh, Voy a borrar esto ya, porque está estable. Entonces, suma inferior de f menos 1, por definición, es la suma de 1 hasta n del ínfimo de quién? De la función, que es f menos 1. ¿De quién? ¿Por quién? Por el ancho de mi partición. ¿Y qué partición es? La de Q. Entonces, ¿cómo son los puntos de Q? Son f de x y. Entonces, esto es así. Ya, y ahora necesito saber cuál es el menor valor que puede tomar f menos 1. Y por definición, eso es el ínfimo de los valores de f a la menos 1, lo explico así, de i
¿Evaluado en dónde? ¿En qué intervalos? En los intervalos definidos por mi nodo de partición. Que son esos. Son xi menos 1 hasta xi. Y le puse f de la menos 1 de ahí porque así se suele como llamar la cosa en la que uno evalúa a la inversa. Solo por eso. Ustedes podrían hacerlo con x, pero para no confundirnos le vamos a poner ese nombre. Ya. ¿Y cuánto vale eso? ¿Ya? No se atrapen en que esto es f de x menos... No se atrapen. ¿En qué valor? Si la función es creciente, ¿dónde toma el valor? En el x y décimo. En el y décimo. Ya, el lado de más allá. Entonces, este valor va a ser que la función es f de la menos 1, ¿de dónde? Del valor que está más a la derecha, f de x y. Sí, pero es... Ah, ¿verdad? Pues el ínfimo. Ya, ¿verdad? Me confundí. Como es el ínfimo y la función es creciente, lo toman el valor de más a la izquierda. Buena anotación. En el valor de más a la izquierda, que es el y décimo menos 1. Entonces, en este caso es el valor de más a la izquierda, el y décimo menos 1 tiene esta forma. ¿Y eso cuánto vale? Vale x de y menos 1. ¿Ya? ¿Te cachó eso? Siempre, al final tienen que quedarse como, si es creciente, hacen el dibujito y al ínfimo hasta la izquierda, al supremo a la derecha. Eso es todo. Ya, y entonces la suma da a la suma de 1 hasta n de x y menos 1 por esta diferencia. Ya. Ahora vamos a calcular la suma. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué es? Déjala. ¿Por qué? Sí. Porque lo que estamos calculando es el ínfimo de una función. ¿Y cómo queda evaluada en una función cualquiera? Imagínate que eso se llama estrella. Siempre, como es creciente y es el ínfimo, habíamos hablado que el ínfimo siempre se alcanza del lado izquierdo del intervalo. Y esta función se llama estrella. Entonces es estrella en el valor izquierdo de mi intervalo. Pero estrella es f-1 y el valor izquierdo es f de x-1. Y son inversas y directas, entonces la composición da la identidad. ¿Cachai? Pero eso te da como el punto donde se encuentra, como el punto en el dominio. Es el punto en el dominio de f, pero es la imagen en el dominio de f-1, de la inversa. Sí, pues, entonces eso vale. Es que, más allá de que lo que significa en el ejercicio, esto es lo que vale el ínfimo de la función, de una función creciente. Porque lo que estamos construyendo es la suma inferior de f-1 en esta partición. ¿Sí? Como, que no, más allá de por qué vale eso y lo que significa, es como que si tú quieres calcular la suma inferior de una función en una partición, se calcula con esta forma, donde tienes que siempre calcularlo con los intervalos a la altura del valor más chico. Y ese valor más chico es el ínfimo que toma la función en ese intervalo genérico de tu partición. Y cuando es creciente, se alcanza en el lado izquierdo. Mi función se llama f-1. Entonces tomo f-1 y la evalúo en el lado izquierdo de... ¿Y qué? Sé que sea mismo. O sea, porque acá en la partición en F, Y último también es y menos cinco. Pero estamos tomando como una cabeza sigue manteniéndose. Ah, no, no necesariamente. No necesariamente se mantiene. La duda acá era como si el supremo vale algo, el ínfimo vale algo de la función, la inversa va a valer lo mismo en ese punto. o sea, No necesariamente. entonces la persona que toma la izquierda depende de la posición de la persona. No, porque uno es el valor ínfimo y el otro es el supremo. Son dos cosas distintas. El supremo es una función creciente, se alcanza a la derecha, porque es el punto más alto del intervalo, y el ínfimo se alcanza a la izquierda. ¿Perfecto? Sí. Ya, ¿perfecto? Ya, entonces ahora vamos a hacer la suma.
¿Y cómo va? ¿Se va cachando, no? Ya, bueno, bien. Ya, entonces, hagamos la suma. Entonces, la suma, ¿cuánto vale esta suma? Vale esa suma. La de la izquierda vale lo que calculamos, que era f en xy por esto, y la de la derecha, lo calculamos recién también, valía x y menos 1 por el largo de los intervalos que son de estos colores. ¿Ya? Y ahora voy a hacer los colores. Entonces, tenemos que lograr que ven que esa suma vale BD menos AC. ¿Cómo se le ocurre que vamos a llegar a eso? ¿A dónde sacamos BD menos AC si tenemos como cosas raras? Las particiones, súper bien, porque nosotros sabemos que al definir estas particiones, implícitamente el primer valor se llama A y el último se llama B, ¿cierto? O sea, de forma genérica, el primer valor es el límite inferior de del intervalo que estás particionando y el límite superior. Entonces, estos están indexados en el mismo lugar, entonces voy a juntar la suma, voy a hacer solo uno. ¿Ya? Entonces, por un lado, queda f de xy multiplicada por esta cosa, que vale, ¿cuánto vale por definición eso? Menos la anterior. Vale xy menos xy menos 1. Entonces podemos multiplicarlo. Entonces va a quedar f de xy y y haremos. Y esto queda f de xy multiplicado por el otro. Y acá, ¿esto cuánto valdría por definición? En el que estoy menos la anterior. Final menos inicio. ¿Vale? Entonces, ahora lo voy a poner. Decía f de xy por este. Es x es este el tipo número, xy menos 1 por f de xy más xy menos 1, s por s. Ya lo único que hice fue como distribuir. F de xy menos 1. ¿Y por qué en un lado es más y del otro lado es menos? Como que Me confundí. eso. Ahí. Ya. ¿Y ahora qué? O sea, acabamos de distribuir. Claro. Y siempre que vean cosas como horrorosas, te aseguro que muy probablemente hay algo que se puede morir. ¿Cuál es su muere? ¿O no se muere nada? Es el segundo que no, el segundo que tercero. Está confuso. Pero hay dos que se suman. Los del medio. Claro, los del medio son iguales porque si se fijan, aquí hay un x menos 1 y acá igual, y menos 1, y acá x y estos dos no son iguales. Así que este, dos, chau. Ya. Entonces quedó esta suma. Sí, quedó una suma telescópica. Y por es telescópica, ¿por qué? Porque hay cosas que se están restando y están indexadas con índices que distan 1. Entonces, lo que se hace en la telescópica es que en el índice mayor se evalúa el de arriba y en el de inferior se evalúa el de abajo. Entonces, queda f de n menos x de 1 menos 0, que es 0. Pasa. F de x0 por x0. ¿Pero cuánto vale f de xn? Eso vale... ¿Era con azul? D. Esto vale D. Este es el final del primer intervalo. Vale D.
Y lo mismo acá. Este es el principio del otro, vale C, y este vale A. Y ahí quedó, ya quedó bien. Ya, y ahí queda el ejercicio. Entonces, había que bajar un poquito. Ya, y ahora tengo más cosas. Ya, la parte C nos piden demostrar una cosa, una relación sobre la integral. Entonces, ya, miren, voy a anotar lo que demostrar que ya, ¿cómo lo harían con la información que tenemos? Ahí lo que- Eso, tomar límite. Bueno, súper bien, porque lo que nosotros calculamos acá es el comportamiento discreto, ¿ya? Pero asintóticamente, cuando uno toma límite, ¿cuánto vale la suma superior de f, la suma inferior de f menos 1? La integral de Riemann, ¿cierto? Entonces, con la parte anterior, S de f de p más f quita de f menos 1 vale b de menos ac. Entonces, tomando límite de las particiones tirando a 0, aquí es como el límite, es como estoy usando la notación, cuando digo particiones tendiendo a 0 me refiero al largo de la partición. No es muy largo anotar eso, si quieres la partición tendiendo a 0. Esto ocurre en ambos casos cuando n tiende a 0. Entonces, por definición de partición, entonces, ¿cuánto vale esto? Bueno, voy a anotarlo ya. Límite. En la pega, no, que no les dé miedo anotar todas las cosas. En general es muy bueno explicar todo. Y consideren también que este es el único control que les va a dar la integral de Riemann, así que entre más, díganme. Entonces, a la izquierda, ¿qué vale esto? Vale, bueno, aquí eran 2,11. Bueno, en verdad es un límite, pero si ustedes quisieran separarlos por álgebra de límites convergentes. Entonces, esto que queda, en palabras cortas, con una parte que queda la integral de este, y se puede anotar así también sin escribir la variable, y por el otro queda la integral de f chica, o sea, f menos 1, evaluada en el intervalo donde definí la partición, que era c de f menos 1, y a la derecha vale lo mismo porque son constantes, no dependen de n, a la derecha. Y si despejamos, ¿hay que despejar? Está, la tiramos para allá y llegamos. Entonces, este ejercicio lo que nos enseña es, primero, hay que ser muy ordenados y ordenados, porque tienen que calcular cosas con muchos índices. Entonces, como acostúmbrense a anotar los índices, a que se confundan, anoten bien el puntito, para que no vaya a aparecer un 1, no sé. ¿Qué nos enseñan? Que cuando las particiones están en el puntito, las cosas convergen a la integral del... ¿Sí? Y cuando toma el límite de la norma, la norma de los dos No necesariamente, o sea, te basta como el comportamiento sintótico es para el largo del intervalo es infinito. creo que hay como no son tipo la misma partición, pero no como correlacionados. Hay que hacer la distinción. O sea, sí, por eso la distinción dije como particiones. El largo de ambas particiones tendiendo a azul. Ya, ahora vayamos por algo nuevo que sería el. Algo que es importante, bueno, lo hice al principio, pero sí. Y este es teorema fundamental del cálculo, hay muchas cosas. Muchas TFC, muchas cosas tercer. Vamos a ir de a poco. Hay distintos tipos de ejercicios. Entonces, voy a hacer los cálculos. Pero el que sí o sí les podría entrar es sobre calcular una primitiva, o sea, una integral definida, que consiste en calcular una primitiva y al final evaluarla en el límite superior y la resta del límite inferior. Entonces, el teorema fundamental del cálculo y tienen que asegurarse que la función que estén integrando sea continua, lo cual en general se les va a dar, si no sería un poco difícil. No piensen que les van a pedir así como arregle esta función y después aplíquele TFC, no. Como que
muy probablemente sus funciones sean muy directas al TFC. Así que eso es lo que vamos a ver en la red. Ya, entonces, esta problema le puse al revés versión 3 porque primero aprendimos a calcular integrales. No primitiva, después era como primitiva un poco más difícil y ahora es como primitiva a nivel. Lo más difícil que es con. Mentira, en CRB y más integral. Pero para este curso lo más, entre comillas, difícil es con límites. Y que hagamos esto. Ya. Entonces calculemos la P3A. Ya, la P3A. ¿Cómo la calcularían? Ya, las funciones que queremos integrar cuando son de la forma racional y tienen expresiones trigonométricas dentro, es decir, seno o coseno, lo que conviene hacer es un cambio de variable conocido como el cambio de variable trigonométrico. Y ese cambio de variable se define de la siguiente forma. No me lo sé, pero le subí un video de Luciano. No me lo sé en el sentido de que no me lo sé como. No me sé las expresiones. Como que yo cuando tengo que usarlo, lo derivo. Pero si lo derivara, me voy a demorar como 20 minutos. Entonces, eso, pega, se las dejo a ustedes para que se lo aprendan. O sea, aprendan cómo deducirlo. Están en la punta, lo vieron en clase y están en el video. Entonces, el cambio de variable que vamos a usar, porque es una expresión racional con cosenos, este cambio de variable está diseñado para esto. Que es nueva variable, la llamo tangente de la mitad de mi variable actual. Y si ustedes hacen este cambio de variable, se puede deducir que este nuevo diferencial, no sé cómo se llama. No sé, yo le llamo este trigonométrico, pero quizá es basta. Es el de ballestas. Entonces, llamémosle de ballesta. ¿Ahí hay grado? Un medio de la. ¿Esta? Sí. Hoy. Están en el enunciado igual, pensé 4 más 3 coseno de x. Eso. Ya, y nos dice que el de x vale 1 más t cuadrado medios de t, y coseno de x se queda escrito como. Ya, como les decía, es que la lección de aprender de la memoria o aprender cómo deducir. Ya, entonces, si hacemos ese cambio de variable, porque insisto, cuando tienen expresiones terciarias, cuando tienen cosenos, ocupa esto. Porque lo que hace este cambio de variable es que transforma expresiones trigonométricas a polinomios. Si los polinomios son entre comillas fáciles de integrar porque conocemos sus primitivos. Entonces, si hacemos ese cambio de variable, van a suceder algunas cosas. Entonces, esto está definido hasta Peters. Entonces, nosotros antes hacíamos cambio de variable, ¿se acuerdan que nos salíamos todo y al final le sumamos la constante y después la variable actual la devolvíamos? ¿Ya? Ustedes, ahora que conocen el TFC, no es necesario hacer eso. No es necesario devolverse, lo que hay que hacer es al tiro evaluar. Entonces, si ustedes definen un cambio de variable, les recomiendo al tiro que definan los nuevos límites de integración. Yo lo hago de la siguiente forma para no confundirme. El de arriba lo anoto primero y el de abajo después. Este se llama límite inferior. Ya, voy a decir algo. Y el de arriba se llama límite superior. Hay gente que como es primero el inferior, evalúa ese y después cuando lo pone en la nueva integral se equivoca. Entonces, es algo muy, no sé, como básico o como muy nada que ver con esto, pero se los digo como para que lo tengan en cuenta y sean muy ordenados y ordenadas cuando lo hacen. Entonces, yo lo hago así y así como que me sale mejor. Entonces, lo que tienen que hacer es, si x vale pi tercios, si mi variable actual vale pi tercios, ¿cuánto va a valer mi cambio de variable? Va a valer tangente de pi tercios. ¿Cuánto vale eso? ¿Se lo saben? ¿O no quedan ahí? Yo, no, pero es el triángulo y sé cómo decirlo. Entonces, triángulo, 2, 1 raíz del 4.
60, 30, raíz de 3, 1, 10 insectos, 6, 30, 30 F, entonces tangente 1 y esto vale 1 de raíz de 3. Y el otro, esto. Si aquí vale 0, ¿cuánto vale tangente? ¿Vale? ¿Cuánto vale tangente? Vale 0. Vale 0. Ya, quedan sus cambios de variable y son nuevos límites. Entonces, la integral la anotan con los nuevos límites. Los nuevos límites son 0 y 1 y la raíz de 3. ¿De quién? De 4 más 3 por coseno, como que has escrito acá, cambio de variable. Creo que hay uno en la gente que dice esto de. No, vale. Sí, pero si yo racionalizo, No, sí. ya. Y el de x queda 1 más t cuadrado, 2 de t. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resolver esto, ¿ya? ¿Qué conviene? Expresar todo esto como una fracción. Lo doy vuelta porque está dividiendo. Probablemente se me simplifique algo porque aquí me va a quedar este denominador común con este. Entonces, si lo ven. Y entonces lo voy a sacar porque es bastante. Entonces, si sumo acá, va a quedar 4, 1 más t cuadrado, t por el denominador, con menos t. Y acá va a quedar la fracción así con 1 más t. Entonces, como está abajo, lo voy a poner arriba ya. Porque 1 dividido en fracción se da. Por lo otro, y esto significa esto con esto. Bajo, ¿cuánto da? Da 4 más 4t, menos 3t, cuadrado de cuadrado, 4 más 3, 7. Sí, esto vale 7 más t cuadrado. Ya, y esto es 2, 1, raíz de 3 de 7 más t cuadrado de t. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la primitividad? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Sí, hay como que yo sé que hay muchas ideas, como ya el de arriba y la de arriba está sí o no, no es. Ya, pero tiene un t cuadrado, el con t cuadrado abajo son como arcos tangentes y como arcos secano, arcos secos. Pero arco tangente. Entonces, yo o sea, no es el expreso un cambio de variables un tiempo, y es que cuando tienen cosas de este estilo, ustedes pueden hacer el cambio de variable q igual es variable actual igual variable antigua, y acá se pone como la raíz de lo que está acá. Por tangente de la variable actual, un momento. Hagamos algo. Voy a dejar esto en la forma de tangente, ¿ya? Para explicarlo. Ya. La idea aquí es que la derivada de arco tangente de t es 1 más t cuadrado. Entonces voy a dejar como explícito ahí solo para mostrarlo. Lo que hice es factorizar por 7. Y ahora voy a escribir ese 7 acá como raíz para meterlo en el cuadrado. ¿Por qué también lo...? No sé, como que me traspapeló. Ahí. Y si ustedes tienen expresiones de este tipo, quizás esto sea más fácil de recordar. Si tienen expresiones de este tipo,
esta integral, ya, ignorando el 2, el resultado es 2 por 2. ¿Y qué queda acá? Queda 1 dividido en raíz de la cosa que quedó factorizada por arco tangente del argumento que está al cuadrado. Entonces, y por TFC, como es definida, T1/23 igual a 0. Ya, ¿por qué lo escribí así? Porque creo que es más fácil de recortar. Si llegan hasta este punto, tienen que hacer un cambio de variable y es como un poquito más difícil explicarles como didácticamente por qué queda esa raíz de 7. Pero si las cosas las construyen de esta forma, siempre quedan así. De la forma 1 más la cosa, porque se pueden acordar que es cotangente. Lo pueden hacer así en el control, sí, sí pueden. Si quieren lucirse y hacer como que el cambio de variable con arco tangente, también pueden. O sea, con tangente, perdón. También pueden. Yo lo haría. Eso. Entonces, queda ese resultado de la integral y ahora hay que usar TFC. Venga, ¿sí? Y si no caché, ¿por qué queda uno partido a la vez? Es que una constante que sale cuando uno hace la integral. Como no sabía cómo explicártelo de otra forma, porque para explicártelo voy a tener que hacer todo el cambio de variable y pues, pero de verdad que solo sale por el cambio de variable que uno hace. El cambio de variable en este punto es decir variable nueva, perdón, variable actual igual raíz de lo que está acá, en este caso raíz de 7, tangente de variable nueva, que le puse X. Si tú haces eso, te va a dar eso. En este caso tenéis que cambiar del límite inferior como cambio de variable. Sí, si hacéis otro cambio de variable, tendría que volver a cambiar los límites. Pero para no hacer eso, por eso les decía que conviene de repente reconocer expresiones cuya primitivas ya son conocidas. Por eso. Creo que las conozco. Y donde yo tendría cosas que hacer. Ya, pues no hay que. Bueno, y aquí lo único que queda en verdad es evaluar en el límite superior menos el inferior. Y de hecho podríamos hacerlo. Si se fijan, esto queda. Voy a escribirlo con rojo, mejor. Queda 2 guión raíz de 7 por arco tangente de t guión raíz de 7 evaluado en t igual 1 raíz de 3, ¿cuánto vale? Arco tangente de 1 partido de raíz de eso, súper. Y eso, y como que ya encontré los valores, ya no sé. ¿Y cuánto vale el cotangente de eso? Y esto es por TFC. Y basta con que digan así TFC, ¿no? Eso con la B3A. La B3B es entretenida, se la hace. Porque se van a dar cuenta que no es necesario usar TFC para calcular esa integral. Y como quiero hacer problemas de TFC, no lo voy a hacer ahora. Pero se las dejo porque en el fondo lo que les quiero explicar es que siempre que vean una integral definida, claro, al final lo que tienen que hacer es evaluar los límites, pero a veces no es necesario evaluar los límites. Y hacen esa integral, se van a dar cuenta. Ya, ahora hagamos la C. Ahí nos dicen cuánto tiene que dar ese resultado. Hagamos la matriz y nos piden demostrar esto. 0 y 1 más coseno al cuadrado de x
No, sí, ajá. Nos dice que probablemente no sea utilidad recordar, yo no lo sabía, recordar que arcoseno de cosa más arcoseno del compuesto aditivo igual pi. Ya. Entonces te voy a instalar. Ok. Ideas de cómo ilustrar. Aquí en el fondo es como calcular esa integral, pero ya nos dicen a lo que tenemos que llegar. ¿Cómo lo harían? Tienen que evaluar ciertas cosas, ¿cierto? Y ahora expresión fraccionaria. Me conviene usar ese cambio que usamos de variable trigonométrico. Y más no, porque además de eso, tengo un polinomio. Entonces no conviene tanto. Otra cosa que ustedes tienen que evaluar es, ¿el numerador es derivada del de abajo? No, pero si tengo un coseno y un seno, suele ser muy conveniente porque la derivada de coseno es menos seno. Y al revés, ¿ya? Pero entonces ahí ustedes evalúan y se dan cuenta que si llaman coseno, le ponen un nombre, su derivada va a ser menos seno, entonces esto va a ser el diferencial total de nuestro nuevo cambio de variable. Y el x va a quedar como arco coseno, que es justo lo que queremos buscar porque es lo que nos dicen en la indicación. Esa es como la idea. Entonces, sea el cambio de variable u igual coseno de x. ¿Ya? Esto es lo mismo que arco tangente de u sea igual a x. Va, arco coseno. Y acá límites. Si x vale pi, si x vale pi, entonces ¿cuánto vale u? ¿Vale? ¿Vale? Menos 1. ¿Cierto? Coseno de si x vale pi, u vale coseno de pi. ¿Y eso es? 1. Círculo unitario, no se olvide. Si x vale 0, entonces u vale 1. Círculo unitario, 0, 0, 1. Ya, y el diferencial total es menos seno de x. Y eso es justo lo que sale ahí arriba, entonces esto es lo mismo que menos de u sea el seno de x de x. Y ya tenemos todo, entonces la integral, que le vamos a poner un nombre, entonces la integral va desde 1 hasta menos 1, y queda 1 más u cuadrado, arco coseno de x, no, de u, ¿cierto? El x, y el seno de x es de u, con un signo menos. Ese signo menos que me hace la integral me da vuelta los límites. ¿Sabían eso, no? El signo si tengo multiplicando por un signo menos, puedo dar vuelta a los límites. Son una propiedad. ¿No tendrá? Signo menos me da vuelta a los límites. Esto vale desde solo cálculo. Y nosotros tenemos que hacer aparecer arco coseno de menos 1, porque es lo que nos dice como yo. La idea es como usar esta identidad somewhere, en algún lado. ¿Ya? Y la forma de hacerlo es hacer aparecer arco coseno de menos 1. ¿Cómo podríamos hacerlo? Ya, ya usamos una propiedad. El signo menos me da vuelta. Otra propiedad es que ustedes pueden separar por tramos de integral. Podríamos separarlo por tramos. Ya, ¿y por qué? Porque les voy a enseñar otro truco
que también es súper útil. O sea, yo le llamo truco, pero es como algo que se cumple. Que lo que sucede es que si uno hace el cambio de variable, nueva variable igual menos la variable actual, con ese cambio de variable se da vuelta el límite y además a los límites se les cambia el signo. ¿Ya? Lo voy a hacer ahora. Si yo llamo w menos u, entonces u es menos w. Y entonces el diferencial total es de u es menos w. O sea, de u es w. Y si evaluamos, Sí, disculpa, por lo ahí está bien solo. es un cambio de variable que vamos a hacer, que este cambio de variable, lo que nos hace es, da vuelta los límites y los límites los cambia por el inverso aditivo, por el opuesto. ¿Ya? Miren, si definimos, entonces, este nuevo cambio de variable, nueva variable le llamo el opuesto de la actual. Entonces, mi actual es la opuesta. Estoy dando una vuelta, pero es como para que quede como escrito para que lo puedan ver. Y ahora, los límites. Entonces, si U vale 0, entonces W vale 0. Si U vale menos 1, sí, pues, menos 1, W vale 1. ¿Acá? Separé la integral. Acá hizo un paso. Ya, bueno. Separé la integral porque lo que quiero como transmitirles es que cuando tengan cosas de esta forma, de 0 y abajo un límite negativo, quieran transformarlo a algo positivo, usen este cambio de variable. Se ocupa hasta, no sé, o sea, siempre se ocupa. Ya es el último curso que tienen de matemáticas. Se ocupa siempre y como que es muy útil. Entonces, ya, ¿qué ganamos con esto? Si se fijan, lo voy a hablar para anotar solo el resultado final. Si se fijan, el límite superior me va a quedar 0 y abajo me queda 1, ¿cierto? Pero además me queda un menos, entonces eso me lo va a dar vuelta y me va a quedar 1 y un 0. Entonces, bueno, lo voy a anotar al final. Bueno, fíjate, no van a quedar iguales, van a quedar casi iguales. ¿Sabes cuál es la diferencia? Uno va a quedar con menos W. Miren, orden. Entonces, U era menos W, ¿sí o no? U es menos W. Entonces, U al cuadrado va a ser menos W al cuadrado, menos W al cuadrado, W al cuadrado. De U es menos W. Bueno, menos. Límite inferior, menos 1, me daba 1. Límite superior me daba 0. Pero yo les dije, el signo menos me da vuelta esto, entonces me queda 0, 1. Más la otra integral, que era de 0 a 1 de lo mismo, pero tenía otro nombre. ¿Y qué me dice? Porque hicimos un cambio de variable. Hicimos W igual menos U. Entonces, si U vale menos 1, W vale menos U, que es menos. O sea, que es menos. Es que el 0 no cambia. No, pero ¿por qué le pones como menos al límite entero? Porque es un cambio de variable y como W es menos U, le calculáis el diferencial total, te queda dW menos du. Entonces du es menos W y tiene el menos papel. Sí. El signo menos te da vuelta. Entonces, ahí. Ya, estamos casi, o sea, estamos muy casi.
¿Qué pasará? Si queremos usar esa identidad. Vamos a buscarlo, más o menos. ¿Qué vamos a hacer? ¿De caja? Lo que podríamos hacer. Si tenemos la identidad. La podéis juntar. No, no. Se pone la línea y vamos a hacer cambios y aparece al mismo. Es una Hicimos todo eso para poder llegar a eso. Es que pensé que me había equivocado en el. No, pero ya, queda como la duda. ¿Esto lo puedo juntar con esto? Ya. La respuesta es no directamente porque no es la misma variable. No está la función en términos de la misma variable, pese a que esto es mudo. Pero nosotros sabemos que arco coseno de menos cosa es pi menos arco coseno de cosa. Está ahí. Y queda así. Ya, y entonces, una vez que lo escribimos de esa forma, ¿qué sigue? pero no sería más rápido como investigado ese punto, los dos cambiamos, dejando los dos expresando entonces ya llegaba a ese punto simplemente lo uno. Sí, pero lo que quería mostrarle es que las variables son mudas. Pero eso voy a decir. Para ti me refiero a un modo, es que en este caso sí tienen como lo mismo valor en el mismo, como están teniendo la misma estructura. Si se fijan acá es distinto porque aquí está una función evaluada en menos la variable, pero tienen que procurar que las funciones siempre estén evaluadas en la variable que están integrando. Entonces, para que quede de esa forma, lo ponen así. Y ahora sí podemos unirlo porque está en el mismo lugar y ¿qué podemos deducir de esto? ¿Cuánto valdría esta integral? Cuando la, en verdad, integrando los símbolos. Fíjate que no se ve tan claro, pero como si les pregunto así es porque puede que sea un poco claro. Esto se muere con eso. ¿Sí o no? Es lo mismo. Porque la variable es muda. Yo sé que es difícil, pero les estoy como invitando a que vean que sí, pero sí, es cierto. Pero son integrales diferentes. Como, Para lo que veis que espera. Son variables diferentes. Cuando están en integrales distintas, yo sé que es W, yo sé que es menos U. Ya, pero tienen que, cuando están escritas de esta forma, ustedes tienen que como abstraer en el sentido de que son integrales diferentes, pero su variable es muda. Entonces, pueden hacer lo que dice su compañero, que es simplemente como la ponen en el mismo, ya están en el mismo dominio, y S con S se simplifica. Con cero, queda pi por esto que en verdad lo correcto es variables mudas, de integración son mudas. Cuando digo que son mudas, es que si yo tengo escrito, por ejemplo, 1 dividido en x, eso es lo mismo que esto, ¿sí o no? Son lo mismo, son mudas. Entonces, eh, como son mudas, esto, vale, voy a quedarme con W. Ya, entonces, S se va con S, queda pi de 0,1. ¿Cuánto vale esta integral? Ustedes saben. ¿Cuánto vale eso? Eso. La primitiva es
cotangente de W evaluado en TPC, límite superior menos límite inferior. ¿Cuánto vale el cotangente de 1? ¿Vale el cotangente de 1? Muy bien, porque si yo tangente lo evalúo en pi cuartos, me da 1. Y menos 0. Entonces, mi cuadrado. Sí, lo es como muy expresado por bastante. Como si lo es como desde una o la otra de cero. Tenéis que ponerlo. Me quedan 3 minutos y quiero alcanzar a hacer el último ejercicio. Y no se quieren quedar, les invito a que se vayan como silenciosamente, porque quedan para terminar el último. Me quedan 3 minutos. Quieren pilar la última cosa que es importante. Ya. Y ya, su último ejercicio, o sea, su línea final en TFC, tienen que expresarlo porque es el control que les evalúa TFC. ¿Ok? Ya, ahora hablamos del último ejercicio que es muy corto, de verdad, es solo derivar, ¿ya? Y lo vamos a hacer rápido porque me tengo que ir a las... Tengo un ratito como en 2 minutos, así que... Perdón. Ya, Ya, este ejercicio es muy corto de hacer, lo único que hay que hacer es la P6, la A, ¿ya? Ya me quedan 2 minutos. En la P6 A, lo que nos pide es lo siguiente. Ya, en la P6 A, nos piden esto. Tienen una función que está al revés del enunciado ya en el escrito, así que en verdad el nombre es T, que es I por F de T, y nos define H de X como esta función. Ya. Y nos piden simplemente algo muy corto, nos piden calcular la derivada. Ya, ¿cómo vamos a hacer eso? Calculando la derivada con lo que se llama el TFC. Lo que tienen que identificar es que tienen que notar que las funciones, cuando hablamos de TFC, esta G es el nombre de esta función, que no es una función de t, es una función de y, donde y está en el límite de integración. Y no está solo, es una función de y, la función raíz de y. ¿Cómo se deriva entonces? Por TFC, lo que uno hace es que si te piden la derivada, tienes que evaluar en el límite superior y derivar, multiplicar por la derivada por regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, si les piden calcular que prima de y, primero notan que G de y, por ejemplo, el y acá es una constante con respecto a la integral. ¿Vale? Entonces, estoy así. Entonces, si yo quiero derivar esta función, ustedes tienen que notar que por una parte hay una función de y por otra parte también es una función, pónganle g de y. Entonces, por la regla de la derivada del producto, tienen que primero derivar una por la otra, más la una sin derivar, entonces uno por la otra sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la otra. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo derivo una integral? TFC. No se olviden. Es evalúo ay, acá era era un 1. Evalúo la función en el límite superior, 1, y tengo que multiplicar por la derivada de lo que está arriba, que es 0, entonces da 0. Entonces, en corto, si alguno de los límites es 0, se lo saltan, pero es importante que si es el límite de arriba, tienen que anotarlo porque por TFC es menos del que sí. Entonces, después es la función evaluada en el límite inferior por
la derivada del límite inferior. Y eso es. Entonces, esa es la derivada. Y la otra, que es un poco más elaborada, es h de x, que vale de 0 a x cuadrado t por f de t. Entonces, si se fijan, esta es una expresión compleja, no es tan en realidad simple como las anteriores. Es función en el límite. Entonces, si yo quiero calcular su derivada, ¿cómo lo harían? Lo que les acabo de decir. La función, el integrando lo que está dentro, se evalúa en el límite superior. Entonces, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? La función se evalúa en el límite superior. Eso, súper bien. X cuadrado por f es x cuadrado. Básicamente, donde aparezca la variable de integración, tienen que poner el límite superior. Por la derivada del límite superior. Y es 2x menos, esto es 3 veces, menos, menos el de abajo, que sería la función evaluada en el punto de abajo por la derivada del punto de abajo, pero la derivada de una constante es 0, y en verdad ya era 0 porque hay un 0. Así que el resultado es 2x cubo por x. Entonces, es muy importante que sepan derivar usando el TFC, porque les puede salir, por ejemplo, para la pregunta 4, la B, que es calcular límites, donde tienen que calcular límites con L'Hopital, y si les aparece un límite de una integral donde la función es en el límite, como de integración, necesitan derivarlo de esta forma. Así que eso, gracias por tiempo hasta final, yo creo que les va a servir mucho. Así que, no,